Buenas noches, mi nombre es Luis Alberto Trejo Palacios, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México y mi docente Francisco Girón Hernández. A continuación yo les voy a hablar sobre la función y biogénesis mitocondrial y diferencia entre géneros. El autor es Roberto Justo López. Resumen, los estudios llevados a cabo en la presente tesis se sustentan en tres aspectos básicos: la heterogeneidad de la población mitocondrial y la posibilidad de ser fraccionada en distintas subpoblaciones que difieren en sus características morfológicas y funcionales, las diferencias entre géneros en la función mitocondrial del tejido adiposo marrón y del hígado de rata, la utilidad del modelo de subpoblación mitocondriales como herramienta para el estudio de la biogénesis mitocondrial, entendida como un proceso clave en el funcionamiento celular. El objetivo de esta tesis es principalmente está centrado en el estudio de las diferencias entre ratas macho y hembra en la morfología, la función y la biogénesis mitocondrial del tejido adiposo marrón, principal afector de la termogénesis facultativa o adaptativa, y del hígado, órgano clave en el metabolismo intermediario y energético. El tejido adiposo marrón y la termogénesis facultativa, papel de las proteínas desacoplantes. El tejido adiposo marrón es un órgano clave en el metabolismo energético de pequeños mamíferos y recién nacidos, ya que es el principal afector de la termogénesis facultativa o adaptativa. El TAM es un tejido altamente vascularizado e inervado por el sistema nervioso simpático, y sus propiedades vienen determinadas por las características de las células que lo constituyen, principalmente por los adipocitos marrones. La regulación fisiológica de la termogénesis del tejido adiposo marrón. Esta función termogénica del TAM está regulada principalmente a través de la secreción de noradrenalina por parte del sistema nervioso simpático. La noradrenalina ejerce una acción dual sobre el control de la función del adipocito, ya que pueden interaccionar tanto con los receptores A2A adrenergéticos como los adrenergéticos. La biogénesis mitocondrial confluye en dos procesos íntimamente ligados, que es la proliferación, que consiste en el aumento del número de mitocondrias por célula, y la diferenciación, mediante la cual el orgánulo adquiere las características estructurales y funcionales adecuadas para el desarrollo de las funciones específicas de las distintas células del organismo. La estructura del genoma mitocondrial es el contenido genético, y la organización del genoma mitocondrial están muy conservadas en las distintas especies de mamíferos. El ADN mitocondrial de mamíferos codifica para 37 genes que se encuentran distribuidos de manera asimétrica entre las dos hembras. La mayor parte de los genes se localiza en la hembra pesada. La transcripción y replicación del ADN de sus genes está sometida en una fina regulación, y su expresión está coordinada con la de proteínas mitocondriales codificadas en el núcleo. El genoma mitocondrial, a diferencia del nuclear, se transcribe de forma completa a partir de los promotores de transcripción HSP y LSP. La regulación de la transcripción de proteínas mitocondriales codificadas por el núcleo. Estos son los procesos de biogénesis mitocondrial que implican la expresión de unos 1000 genes, de los cuales aproximadamente el 95% están codificados en el núcleo y el resto en el ADN mitocondrial. Los factores de respiración nucleares 1 y 2 son uno de los factores de transición implicados en la regulación de la función respiratoria y de la biogénesis mitocondrial. El tráfico intracelular de proteínas a la mitocondria. Entre estas proteínas podemos destacar las relacionadas con el metabolismo mitocondrial, con el ensamblaje y el mantenimiento de la estructura de las proteínas mitocondriales, así como toda la maquinaria responsable de la expresión y la replicación
del ADN mitocondrial. La cardiolipina, un nexo de unión entre la estructura, la función y la biogénesis mitocondrial, es la cardiolipina, es un glicerofosfolípido dimérico que posee 4 ácidos grasos en su estructura, ubicado mayoritariamente en la membrana mitocondrial interna y en sistemas membranosos que, que presiden un mantenimiento de un gradiente protónico que asegura el desarrollo de la fosforilización oxidativa. El modelo de subpoblaciones mitocondriales como herramientas para el estudio de la biogénesis mitocondrial. La población mitocondrial puede ser subdividida en varias subpoblaciones o fracciones mediante centrifugación diferencial, un tipo de técnicas ampliamente utilizada para aislar de forma sencilla célula y orgánulos a partir de sus propiedades físicas. 10 introducción como la masa, el tamaño, la densidad y la forma. El dimorfismo sexual en el balance energético, implicación de las hormonas sexuales. Esto quiere decir que existen diferencias en la distribución del tejido adiposo entre hombres y mujeres. Esta distinta distribución entre géneros está acompañada de diferencias en la funcionalidad de cada depósito, tanto en el almacenamiento como en la movilización y la oxidación de ácidos grasos. Dimorfismo sexual en el balance energético, implicación de las hormonas sexuales. Los estudios sobre las implicaciones de las hormonas sexuales en el metabolismo energético hepático, sobre todo a nivel mitocondrial, son muy escasos. Algunos experimentos in vivo han puesto de manifiesto que las mitocondrias de ratas hembra abarectomizadas generan más especies reactivas de oxígeno, llegando a mostrar niveles similares a los machos. El objetivo y planteamiento experimental es principalmente de este trabajo se ha centrado en el estudio de las diferencias entre ratas macho y hembra en la morfología, la función y la biogénesis mitocondrial del tejido adiposo marrón, TAM, principal efector de la termogénesis facultativa o adaptativa y del hígado, órgano clave en el metabolismo intermediario y energético. El planteamiento experimental consiste que las ratas hembras mostraban un mayor gasto energético asociado a una mayor capacidad oxidativa y termogénica con mitocondrias de mayor tamaño y con una mayor densidad de crestas que los machos. La metodología, la determinación biométrica de los animales y tejidos objeto de experimentación, la cuantificación del contenido de ADN total como indicador del número de células o de la contaminación por núcleos, el fraccionamiento mitocondrial por centrifugación mitocondrial para la obtención de la subpoblación pesada a 1000 medida M3 a 3000 por gramo y ligera 8A o 8.0 por gramo. Determinación del contenido en proteína total y mitocondrial. Las conclusiones son los resultados obtenidos que indican que las diferencias entre géneros en las características morfofuncionales de las subpoblaciones mitocondriales son similares en tejido adiposo marrón e hígado. Una subpoblación mitocondrial poco diferenciada con propiedades comunes en ambos géneros y otras subpoblaciones con mitocondrias mucho más diferenciadas en las hembras. Por tanto, el modelo de subpoblaciones ha puesto de manifiesto una divergencia en el proceso de diferenciación mitocondrial entre ambos géneros, tanto en el tejido adiposo marrón como en el hígado, lo que sugeriría, en primer lugar, una distinta evolución de dicho proceso entre machos y hembras y en segundo lugar un factor común a ambos tejidos que influiría en la regulación del proceso de biogénesis mitocondrial. En este sentido, las hormonas sexuales podrían ser los candidatos idóneos para cumplir estas dos premisas. Bueno, pues esta fue la tesis que tocó analizar. Es todo por el momento. Gracias y hasta pronto. Buenas noches.